Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos. En unos minutos vamos a dar inicio. Eh, Vamos a esperar unos 2 minutos más a ver cuántos estudiantes se incorporan. Aún están ingresando al aula virtual algunos estudiantes, entonces vamos a dar unos minutos. Muy bien, señores estudiantes. Vamos a dar inicio entonces a la sesión para el día de hoy. Vamos a continuar viendo el tema del régimen disciplinario del notario, que es el punto número 4 del programa. En la sesión anterior habíamos visto ya que el notario, atendiendo que ejerce una función pública, se encuentra sujeto
distintas normativas que regulan su actuar, su comportamiento, el cumplimiento de sus obligaciones, y como consecuencia de eso tiene un gobierno que está presidido por el presidente, por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios, luego está la Junta Directiva, y luego tenemos el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral. Es decir, esa es la estructura del gobierno del notario. Sin embargo, existen otros entes, otras instituciones que también participan no solamente en el gobierno del notario, sino que también en el régimen disciplinario. En el régimen disciplinario vamos a encontrar, lo vimos ya en la sesión anterior, me parece, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia va a actuar dentro del régimen disciplinario del notario en distintas formas. Habilita, porque en este ente, ante esta institución o ante esta Corte Suprema de Justicia, debe de registrarse el título, el sello y la firma, que es uno de los requisitos habilitantes del notario regulados en el artículo 2 del Código de Notariado. Entonces la Corte habilita en esas circunstancias. La Corte también sanciona. La Corte sanciona cuando el notario infringe alguna de las normativas relacionadas con las obligaciones que tiene por ser notario o con las obligaciones que tiene derivadas de haber autorizado un instrumento público. Esas sanciones que puede imponer la Corte Suprema de Justicia están reguladas en el artículo 100 y 101 del Código de Notariado. Y vamos a encontrar ahí que la Corte también sanciona, habilita, sanciona, y la Corte también inhabilita. Como vimos, hay ciertas circunstancias en las que el notario tiene impedimento para ejercer y ante quién se va a denunciar esos impedimentos. Vimos que los impedimentos que establece el Código de Notariado, vamos a encontrar que son aquellas circunstancias que impiden, ya sea antes o después de haber obtenido el título facultativo. Esas circunstancias que están reguladas en el artículo 3 del Código de Notariado, vemos que se van a poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 98 del Código de Notariado se determina que para los efectos de esta ley, el Ministerio Público, ahora ya no es el Ministerio Público, ahora entiéndase la Procuraduría General de la Nación, porque ya la función del Ministerio Público es otra, ahora es la Procuraduría General de la Nación, o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario. Ahí pueden ustedes hacer su anotación en donde están regulados los impedimentos del notario. Y en el artículo donde están regulados los impedimentos del notario, ustedes pueden hacer su anotación, ver el artículo 98 del Código de Notariado, donde se determina ante quién se presenta la denuncia de un notario que se encuentre en una de esas circunstancias. Luego vamos a encontrar que el tribunal se refiere a la Corte con intervención de uno de los fiscales, ahora ya no, porque no es el Ministerio Público quien participa, sino que es la Procuraduría General de la Nación. Y solo tengamos presente cuándo participa la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación participa en aquellos expedientes, en aquellos casos donde hay intereses de menores, intereses de ausentes o intereses del Estado. Aquí en este caso hay un interés del Estado porque el Estado es el que ha conferido la fe pública al notario y entonces por eso va a participar la Procuraduría General de la Nación. Luego, siguiendo con la lectura, el tribunal con la intervención, sería aquí con la Procuraduría General de la Nación,
tramitará la denuncia en forma sumaria. Creo que esto lo habíamos comentado en la sesión anterior. No se refiere al procedimiento sumario regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. En forma sumaria quiere decir en forma breve, ¿sí? Lo más pronto posible. Eso quiere decir en forma sumaria. Con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Entonces ahí tenemos el procedimiento, como ante quién se va a denunciar el impedimento, que un notario tenga impedimento. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es en forma sumaria, no en la vía sumaria, no van a confundir la vía sumaria. Es en forma sumaria, en forma breve. Si quieren ustedes, en forma breve. Con participación le van a dar audiencia al notario, indudablemente, y la Corte va a practicar las diligencias que estime pertinentes y las que, por supuesto, pueda proponer el notario. Entonces vemos ahí que la Corte Suprema de Justicia participa también en este caso, porque de determinar que el notario se encuentra en uno de esos impedimentos, la resolución va a ser inhabilitar al notario. En el artículo 99 del Código de Notariado, la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviera conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber, aquí es a la Procuraduría General de la Nación, para que proceda a formalizar la denuncia. Es decir, la Corte Suprema no puede iniciar de oficio, sino que tiene que hacérselo saber a la Procuraduría para que sea el ente Procuraduría General de la Nación quien presente la denuncia, para evitar caer en aquella circunstancia de ser juez y parte. Para eso justamente es. Y como acordémonos que aquí hay intereses del Estado por la fe pública que el Estado le ha delegado al notario, por eso se hace este procedimiento, que sea la Procuraduría quien presente la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Esa sería la forma como la Corte va a participar, inhabilitando al notario. Pero vamos a encontrar en el artículo 104 del Código de Notariado otra forma, cómo participa la Corte Suprema de Justicia, rehabilitando al notario, aquel notario que ha sido condenado por alguno de aquellos delitos que están consignados en el numeral 4 del artículo 3 del Código de Notariado, cumpliendo los requisitos que determina el artículo 104, puede rehabilitarse, puede ejercer nuevamente. Los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Primero, que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Segundo, que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior, hubiere observado buena conducta. 3, que no hubiere reincidencia. 4, que emitiere dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tomen nota que aquí va a participar otro ente, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene que emitir un dictamen. Y acordémonos que el Consejo Superior está integrado por representantes de los estudiantes, por representantes de los profesionales, por representantes de los docentes y los decanos de cada facultad. Entonces, todo ese ente colegiado pues, tendría que emitir un dictamen favorable para que, dentro de los requisitos, para poder rehabilitar al notario. Luego, en el artículo 105 del Código de Notariado, o la ley del notariado, porque se dan cuenta, aquí menciona que es ley, no que es código.
En el artículo 105, el expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más que recurso que el de responsabilidad. Entonces ya tenemos dos recursos que el notario puede hacer uso, que puede plantear en contra de aquellas resoluciones que le perjudiquen. En el artículo anterior tenemos regulado prácticamente el recurso de reposición que está en el artículo 98 y en el artículo 105 tenemos el recurso de responsabilidad. Entonces ahí tenemos cómo participa la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia participa habilitando, con base al artículo 2 del artículo 100 y 101 del Código de Notariado, participa inhabilitando con base a los artículos 98 y 99 del Código de Notariado y participa rehabilitando con base a los artículos 104 y 105 del Código de Notariado. Bien. Luego tenemos, ya vimos cómo participa la Corte Suprema de Justicia, ahora veamos cómo participa el colegio profesional. La colegiación profesional es obligatoria, atendiendo el artículo 90 de la Constitución Política de la República. La colegiación profesional es obligatoria. Licenciado, tiene apagado el micrófono. Gracias, gracias. Les decía que vamos a entrar en esta etapa por esta vía, así de que tenemos que tener un poquito de paciencia y saber que es producto de la tormenta eléctrica o de la lluvia, pero esperemos que para el examen no sean esos problemas. Sean tres problemas. Bien,
Entonces les decía que el colegio profesional también participa dentro del régimen disciplinario. Sí, hay problemas de señal, hay problemas. Yo tengo aquí, vamos a tratar de ver cómo resolvemos esto. Aquí me parece que se resolvió el problema. Dentro del gobierno, prácticamente, no solo en el régimen disciplinario, sino que en el gobierno del notario, porque el colegio profesional es un ente colegiado en el cual estamos obligados a pertenecer. Es la excepción del artículo 34 de la Constitución Política de la República, porque el artículo 34 regula el libre derecho de asociación, ¿no? Nadie está obligado a pertenecer a una asociación. Nadie está obligado. Sin embargo, en el artículo 90 de la Constitución, desde el año 1946, que nos obliga, problema otra vez. Esperemos de que ahora sí se haya podido que se establezca la señal, porque hay problemas, parece que hay tormenta eléctrica. Bien, entonces decía que el artículo 90 es la excepción a ese 34 de la Constitución, porque nos obliga a pertenecer al colegio profesional. Un profesional activo es el que está al día en sus cuotas del colegio profesional y que no tiene ninguna sanción, porque el colegio nos puede sancionar también. Pero las sanciones no solo son de parte del colegio, también son de la Corte Suprema, como lo vimos, que nos puede sancionar imponiéndonos sanciones pecuniarias o imponiéndonos inhabilitación, como lo acabamos de ver. En cuanto al colegio profesional, yo les pedí que tuvieran su ley de colegiación profesional obligatoria. Si no les dio tiempo a conseguirla, pues pueden tomar nota. Yo les voy a dictar los artículos que más nos interesan para el desarrollo de los temas del curso. Y vamos a encontrar los artículos, son los siguientes. El artículo 1, el artículo 3, el artículo 6, el artículo 8, el artículo 13, el artículo 15, artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículos 21 y 22, artículo 26 al 30. Bueno, la ley tiene 43, pero hasta ahí es donde, hasta el 30, son los artículos que tienen más relación con el curso, con el tema que estamos desarrollando. Y sin perjuicio, si ustedes lo quieren leer todo, pues sería formidable, porque como creemos que vamos a pertenecer al colegio, ahí podemos determinar cómo está la estructura orgánica del colegio profesional. ¿Cuáles son los órganos del colegio profesional? Los órganos son cuatro. La Asamblea General, a la que pertenecemos todos los colegiados, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral. Es la ley de colegiación profesional obligatoria. A esa ley se refieren los artículos que hemos mencionado.
Entonces les decía que, de conformidad con esta ley, es el Tribunal de Honor ante quien se van a presentar las denuncias de aquellos notarios que han infringido el Código de Ética Profesional. Para eso está instituido el Tribunal de Honor, para que las personas que se consideren afectadas porque el profesional ha incumplido con una de las normas del Código de Ética Profesional, pueden presentar la denuncia ante el Tribunal de Honor. Lógicamente, el Tribunal de Honor le va a dar audiencia al notario o al profesional, porque no solo el notario pertenece a este colegio profesional, le va a dar audiencia al notario y con los medios de prueba que proponga se van a diligenciar el periodo probatorio y va a dictar la resolución que corresponda conforme las constancias tanto del denunciante como de las que propuso el denunciado. ¿Qué sanciones nos puede imponer el colegio profesional? Pues vamos a ver ahí prácticamente en el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria las sanciones que nos puede imponer el colegio profesional. Estas sanciones, dependiendo de la magnitud de la infracción en que incurra el notario. Porque puede ser una amonestación privada. ¿En qué consiste la amonestación privada? Pues la amonestación privada consiste en que junta directiva cita al notario que se le ha sancionado de esta manera y le hace una prevención sobre su comportamiento con relación al Código de Ética Profesional. Le hace una prevención, una amonestación privada sobre su conducta. Vamos a ver qué regula el Código de Ética. Para eso es justamente lo que conoce el Tribunal de Honor. Esa es la primera, la más leve sanción, amonestación privada. Es decir, lo citan al recinto de junta directiva y ahí le llaman la atención. Luego viene una amonestación pública. La amonestación pública se le denomina así porque además de que al notario le hace la amonestación, lo publican en el diario oficial. Esa publicación se denomina así porque además lo publican en el diario oficial. Y esa publicación en el diario oficial tiene que sufragarla, tiene que pagarla el notario que ha sido, según la resolución, amonestado de esa manera. Él tiene que pagar la publicación en el diario oficial de esa amonestación. Por supuesto que el notario no lo va a pagar inmediatamente. La junta directiva lo paga, pero cuando llegue a pagar su cuota de colegiación del próximo trimestre o del próximo año, si es que paga el año completo, ahí le van a incluir. Le van a incluir las cuotas trimestrales y le van a incluir el pago de la publicación de la sanción a que se hizo acreedor por incurrir en una infracción a las normas del Código de Ética Profesional. Entonces llevamos dos: amonestación privada, amonestación pública. Luego viene una sanción pecuniaria. Pues también pueden imponérsele una sanción pecuniaria que está regulada en el artículo 28 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Es decir, le van a imponer una multa, le decimos comúnmente, es una sanción pecuniaria. Entonces llevamos tres: amonestación privada, amonestación pública, amonestación pecuniaria, y luego viene una suspensión temporal. Suspenden en el ejercicio de la profesión en forma temporal al notario que ha incurrido en una infracción en contra de las normas del Código de Ética Profesional. Y por último, tenemos la otra, que es la más grave, que es la suspensión definitiva. Ahí tenemos entonces amonestación privada, amonestación pública, amonestación pecuniaria, suspensión temporal y suspensión definitiva. Ahí se terminó el ejercicio de la profesión, ya sea de abogado, ya sea de notario, y entonces ya no puede continuar. No es como el Código de Notariado, que permite todavía una rehabilitación. Aquí ya no hay rehabilitación. Una vez que ha sido suspendido definitivamente, ya no procede ninguna rehabilitación. Sin embargo, vamos a encontrar también que el notario aún puede, acordémonos que el derecho de defensa es un derecho
constitucional, es un derecho sagrado, el derecho de defensa. En contra de esa resolución, el notario, que de conformidad con el artículo 27, puede plantear un recurso de apelación. Entonces ya vemos otro recurso que vemos ahí, como el notario puede hacer uso de los medios de impugnación, y aquí está regulado en la ley de colegiación profesional obligatoria el recurso de apelación que puede plantear el notario ante la resolución que les imponga por haber infringido normas del Código de Ética Profesional. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto al en cuanto a la ley de colegiación profesional obligatoria. ¿Qué regula el Código de Ética? Bueno, el Código de Ética regula la conducta, el comportamiento del notario. Pues, yo me refiero al notario, aunque aquí se refiere a abogado, notario y profesiones afines, pero nos vamos a referir al notario. La conducta del notario, regula la conducta del notario con sus clientes, tiene que tener, hay normas que regulan, y el código de ética, sí, yo sí les preferiría que lo leyeran todo con mucha atención cuando mencione notario, por supuesto, eso sí les pido. No tiene muchos artículos el código de ética profesional, sin embargo, está como que más dirigido al abogado, y entonces vamos a encontrar ciertos artículos que sí específicamente mencionan al notario. Entonces en eso hay que ponerle mucha atención. Entonces les decía que el código de ética regula el comportamiento, la actitud, la relación que el notario va a tener con sus clientes, con los funcionarios públicos. El notario tiene mantener relación con los funcionarios públicos, con los registradores, con los jueces, porque acordémonos que el notario es auxiliar del juez con base al artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, y entonces ese comportamiento es el que que regula, ¿no? También regula el comportamiento con los colegas. Esto es más que todo para los abogados. Muchas veces hay algunos abogados de que sí se toman la defensiva, pero hay una forma como regular esa relación con base a las normas del Código de Ética, que no tiene muchos artículos, que tiene clasificado qué es lo que regula la relación del notario con sus clientes, con los funcionarios, con los colegas. Eso es lo que regula el Código de Ética Profesional. Y por supuesto que dentro del Código de Ética Profesional también hay prohibiciones de carácter deontológico, de carácter ético, que tiene el notario. Pero por eso les pido que ustedes pongan mucha atención, como ya vamos a tener un descanso de la Semana Mayor, entonces ahí vamos a tener la oportunidad, me imagino que dentro de unos tiempos ahí para poder hacer lectura de estos artículos y de este código de ética. Entonces el colegio profesional va a participar habilitando. Participa habilitando porque ante este ente, ante esta institución gremial, es una institución gremial, debemos también, nos da, está mal el audio, dice. Bien, yo lamento que esté mal el audio, voy a tratar, voy a ver si le puedo ver si me dan un espacio, voy a ver aquí qué puedo hacer. Bueno, el audio, el volumen está todo. No, licenciado, lo que sucede es que su audio se escucha un poquito inestable, pero no es cuestión del micrófono, Todo se sino entiende. que es por la conexión. Que lo lamento, pero vamos más cerca. Tal vez poniendo el micrófono más cerca. O quizás apagando su cámara, licenciado. Es por la conexión. Bueno, muchas gracias. Sí. Vamos a ver aquí qué está pasando con la conexión. Vamos a ver los ajustes. No me marca. Bien, ya lo encontré. Aquí tengo el problema. Vamos a ver si lo logro resolver.
encuentro problemas, pero no encuentro la forma cómo me escuchan ahí. Ya traté de ver cómo, según aquí me marca que sí está recibiendo la voz. Sí, sí se le oye. Probando, probando, probando. ¿Me escuchan ahora? Probando. Sí, Lick. ¿Sí se escucha, licenciado? Bueno, esperemos de que sí hay un poco de tormenta eléctrica, parece, pero vamos a intentar seguir. Bien. Entonces les decía que el colegio aún no es, quiero lamento. Esto sí nos afecta seriamente, pero voy a tratar de hablar despacio. Tal vez de esa manera pueden ustedes captar algo. Entonces les decía que el colegio profesional, tanto porque de conformidad con el artículo 2 de la ley de colegiación profesional obligatoria, bueno, vamos a apagar la cámara entonces. Bien, gracias. Les decía que, muy bien, gracias. Profesional obligatoria eh, nos regula, qué bien, gracias Luis Carlos, nos regula que debemos de pertenecer al colegio y ahí nos van a asignar el número de colegiado. Entonces, por eso el colegio participa habilitando. El colegio también participa sancionando, porque ya vimos es el Tribunal de Honor, porque es el Tribunal de Honor el que determina la sanción y es el colegio, la junta directiva, quien ejecuta la sanción. Entonces, el colegio profesional nos habilita, nos sanciona, también el colegio profesional nos puede inhabilitar parcialmente, temporalmente. Esa sería la participación del colegio profesional. Luego vamos a tener también los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia también van a participar en el régimen disciplinario del notario, atendiendo que cuando el notario es sancionado por alguno de los delitos que regula la numeral 4 del artículo 3, se lo va a comunicar a la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales, sobre todo los tribunales de carácter penal. Estos tribunales de carácter penal son los que van a comunicarle a la Secretaría de la Corte Suprema la razón de que ha sido suspendido por una pena accesoria, que es la inhabilitación en el ejercicio de la profesión. En el artículo 99 del Código de Notariado, se regula que cuando la Corte Suprema, por razón de oficio, tuviera conocimiento de que un notario ha incurrido, perdón, esto es lo que estábamos leyendo de la incapacidad.
En cuanto a las, es el artículo 102. La Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen las infracciones en que incurran los notarios o copia de las que dictaren otros tribunales. Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren en contra del notario. Vimos que ya no es auto de prisión, sino auto de procesamiento. Ese es en el caso de la incompatibilidad. Y en el caso del impedimento, sería la copia de la sentencia. Entonces vemos ahí que los tribunales de justicia, específicamente los de orden penal, también participan en el régimen disciplinario porque al dictar la resolución condenatoria en contra del notario, no solo imponen la pena principal, sino que también imponen la pena accesoria que consiste en la suspensión del ejercicio de la profesión. Entonces tenemos ahí cómo participa la Corte Suprema, el Colegio Profesional, los tribunales de justicia del orden penal y por último vamos a ver cómo participan las entes de carácter administrativo. Las instituciones de carácter administrativo, aquí sí son distintas instituciones, participan en el régimen disciplinario imponiendo las sanciones, más que todo aquí se refiere a sanciones de carácter pecuniario. Cuando el notario no cumple con remitir los avisos a que está obligado de conformidad con la ley, los entes administrativos le van a imponer una sanción al notario. Vimos que en el artículo 40 de la ley del organismo judicial está regulado un aviso que tiene que remitir el notario al director del Archivo General de Protocolos. Y si no remite el aviso, se va a hacer acreedor de una sanción de carácter pecuniario de 25 quetzales. En el artículo 37 del Código de Notariado también vemos que el notario tiene la obligación de escrituras canceladas dentro de los 25 días de la fecha de la cancelación o del otorgamiento de la autorización y en caso de la sanción pecuniaria regulada en los artículos 100 y 101 del Código de Notariado. En el artículo 37 del Código de Notariado también tenemos avisos que el notario tiene que remitir a los entes administrativos y de no cumplir con dichos avisos, regulada también en el artículo 100 del Código de Notariado. Y así hemos visto entonces los entes que participan en el régimen disciplinario del notario y estaríamos concluyendo prácticamente el punto número 4 y entraríamos al punto número 5. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Lo concerniente a los exámenes estoy viendo caso por caso. Les voy a dar la fecha a quienes tengan su justificación para el examen extemporáneo. Yo les voy a dar la fecha cuando va a ser el examen extemporáneo. Les voy a mandar su comunicación por medio del Classroom y ustedes lo que tienen que hacer es presentar su solicitud de examen, aunque de hecho ya la pueden presentar su solicitud de examen extemporáneo, siempre y cuando no se hayan examinado el día del examen ordinario o el día de la reposición de ese examen ordinario que tuvieron algunos problemas. El mismo tiempo va a ser 45 minutos, no puedo dar más, no puedo dar menos en esta oportunidad, será hasta el segundo parcial cuando les voy a ampliar el tiempo para las respuestas, pero en esta oportunidad serán 45 minutos para el examen extemporáneo y pueden presentar su solicitud, escanean su justificación, que ya sea por enfermedad, por trabajo, por enfermedad tiene que ser certificado médico, no puede ser una receta, y por trabajo tiene que ser una constancia con la persona encargada de personal, con un número de teléfono para confirmar y su solicitud. Eso es lo que tienen que presentar quienes no hayan podido por alguna circunstancia realizar el examen en el periodo ordinario. Bien.
¿No hay dudas, comentarios, observaciones? Licenciado, Ahora, buenas tardes. sí, está bien. Sí, Pablo, buenas tardes. Licenciado, disculpe, fíjese que con lo que respecto a la vez pasada que le había comentado, no sé si como no tenía con respecto a la link, ¿verdad? No sé cómo siempre envío, solicito siempre proceso con el requisito de solicitud, ¿verdad? Sí. ¿Y la justificación por qué no se examinó? Sí, pues en este caso, ¿cómo sería, digamos, como no recibí el link? Ah, bueno, si usted no recibió el link, yo lo estoy confirmando. Si no se le envió, ¿por qué no se le envió? Eso sí lo estoy viendo todavía. Por eso es que les voy a avisar cuándo va a ser, porque tengo no solo el suyo, creo que tengo otros dos casos que no se envió, pero los tengo que revisar por qué motivo no se les envió. Sí, ¿a dónde se lo puedo enviar la solicitud? Aquí al Classroom o al correo personal. Va, siempre con su persona, entonces. Sí, por favor, sí. Gracias, Lick, muy amable. Porque si lo pueden enviar a la coordinación, pero muchas veces la coordinación me lo manda a mí algo tarde, entonces mejor directamente. El normativo nos faculta a los docentes a recibir las solicitudes de exámenes temporales. Ok, Lick, gracias. De acuerdo. Bien, entonces espero que el audio esté bien, que no haya muy inconveniente. Eh, Vamos a entrar al punto número 5 del programa, que se llama función notarial. ¿Se acuerdan que la definición del derecho notarial es el conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado, que es lo que estamos viendo? Esto que vimos, el régimen del gobierno y régimen disciplinario, la organización legal del notariado, cómo está organizado el notariado. Y está organizado con la colegiación profesional, con la Corte Suprema de Justicia, con los tribunales del orden penal, con los entes administrativos. Toda esa infraestructura es la organización legal del notariado. También la organización legal del notariado son los requisitos habilitantes, los impedimentos, las prohibiciones, las incompatibilidades, las excepciones a las incompatibilidades o a los impedimentos, todo eso que están regulados del artículo 2 al artículo 5, 6 del Código de Notariado, todo eso forma parte de la organización legal del notariado. Ahora vamos a ver la función notarial para dejar de último la teoría formal del instrumento público. Aunque ya hemos visto, cuando vimos el principio de forma, el principio de escritura o de redacción, ya vimos algo sobre la teoría formal del instrumento público. Hoy vamos a ver, este tema se llama la función notarial. ¿Qué es la función notarial? Bueno, la función notarial es la actividad que desarrolla el notario en el ejercicio de su profesión. Hay unos autores que lo reducen a un mínimas palabras. Algunos autores mencionan que la función notarial es el qué hacer del notario. Pero se pregunta uno, ¿y qué hace el notario? Pues es del conjunto de actividades que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión. ¿Qué hace el notario? Pues ya vimos que recibe la información, interpreta la voluntad de las partes, adecuándolo a la norma jurídica, facciona los instrumentos públicos, extiende copias que dan fe de su contenido. Esa es la función del notario, la actividad que el notario desarrolla o realiza en el ejercicio de su profesión. Y entonces vemos que para determinar de dónde surge esa función notarial, ese qué hacer, de dónde se origina. Y entonces van a haber tres teorías que tratan o que buscan explicar cómo su notarial o esa actividad que desarrolla el notario.
Hay una teoría que se llama teoría funcionarista, de funcionario. Acuérdense que habíamos, cuando vimos así a grandes rasgos la evolución histórica, vimos que la función de los escribas, surge en la esfera de los templos sacerdotales, con los sacerdotes. Ahí empieza a formarse a los escribanos, a los chartulari, a los amanuenses, se les empieza a formar en los tal de estos sacerdotes tenían íntima relación con la estructura de gobierno y como consecuencia determinan que la función del notario surge como un funcionario, que es un funcionario adscrito al órgano administrativo de gobernanza. Y entonces se determina esa teoría de funcionario, teoría funcionalista, que el notario es un funcionario encargado de una actividad que consiste en recibir en los negocios jurídicos, en interpretar, adaptándolo a la norma jurídica. Bueno, esa teoría pues va perdiendo su auge y surge la teoría profesionalista, teoría de profesional, ¿no? Que esta teoría dice que no es suficiente ser una técnica científica jurídica. Eso es lo que necesita el notario para tener esos conocimientos de las partes condicionadas a la ley. Funcionalista, de funcionario, y la profesionalista, de profesional. Están reguladas esas teorías en la legislación guatemalteca. Sí, las dos teorías están reguladas en la legislación guatemalteca. Por ejemplo, en el Código Civil, por ejemplo, si vamos nosotros al artículo 93, 92, artículo 92 del Código Civil, funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Vean el acápite, el matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario. Entonces ahí está la teoría funcionarista, que se le está considerando, y hay más artículos, por supuesto, donde al notario se le refuta funcionario público. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo esa teoría funcionarista sí está regulada en la legislación guatemalteca. Política de la República también encontramos regulados elementos de la teoría funcionarista. En el artículo 154, función pública. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta, y para eso está el código de sí, la mala señal. Gracias, Dalia. Yo lamento, pero si hay necesidad de repetir la clase, la repetimos. O sea, si hay necesidad de repetir este tema, lo vamos a repetir, porque sí necesito que estudien bastante. Yo necesito que estudien. Tenemos 40 puntos en juego todavía. Otra vez está fallando la señal. Bueno, yo lamento que esté fallando. Bien, vamos a estar leyendo la ley. Sí, estaba hablando de la teoría funcionalista. Y en la teoría funcionalista tenemos un ejemplo en el 2 del Código Civil.
donde el acápite determina funcionarios que autorizan el matrimonio. Y dentro de los funcionarios que menciona el artículo 92 está el notario. Ahí está la teoría funcionalista. También en el artículo 154 de la Constitución, un artículo que hemos mencionado y hemos leído varias veces, donde se menciona la función pública. Y se menciona la función pública y la adaptamos al notariado porque para que nosotros poder ejercer nuestra función pública debemos de prestar juramento. Nuestra función no podemos delegarla, es indelegable. Lo que regula el 154. Los funcionarios son depositarios de la autoridad y responsables legalmente de su conducta oficial. Por eso existe el Código de Ética Profesional que nos va a regular cuál va a ser la conducta que como profesionales, como notarios, debemos de pues, mantener ante nuestros clientes, ante los funcionarios públicos, ante los colegas. 92 del Código Civil. 92 del Código Civil, no del notariado, no, del Código Civil. Y 154 de la Constitución Política de la República. Luego dice, la función pública no es delegable, nosotros no podemos delegar nuestra fe pública, por eso se llama, cuando veamos la fe pública, se llama fe pública personal, así se llama. La fe pública notarial también se llama fe pública personal, porque no la podemos delegar. Entonces acá está, la función pública no es delegable y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Y eso es lo que nos comenta cuando vemos el título, cuando nos da el número de colegiado y cuando registramos la firma, el título y el sello en la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos ahí que esa es la teoría funcionalista y la teoría profesionalista. Pues la teoría profesionalista está regulada en el Código de Notariado, en el artículo 2. Porque teoría profesionalista se refiere a que el notario tiene que tener una formación científica, doctrinaria, una formación jurídica, análisis de los artículos, y una formación técnica, como redactar, obteniendo el título facultativo. Y eso está regulado en el artículo 2 del Código de Notariado. Entonces, tenemos regulada en la legislación guatemalteca la teoría funcionalista de fuente profesionalista de profesional. Para ejercer el notariado se requiere haber obtenido el título facultativo o la incorporación, y entonces surge la teoría ecléctica. Ecléctica. Esa teoría ecléctica que prácticamente es la que adopta el notariado guatemalteco, porque están las dos, está conjugada los dos elementos. Esa teoría ecléctica sí es un funcionario, pero es un funcionario público sui generis. Es un funcionario público especial. Diferente porque, si bien es cierto, está catalogado como funcionario público, no pertenece a un personaje burocrático, es decir, no recibe sueldo del Estado, el ejercicio de su profesión es en forma liberal, quiere decir, la va a ejercer como él más le convenga. ¿Cómo la puede ejercer? Pues la puede ejercer, solo hay un cargo siendo escribano de cámara, ahí la puede ejercer. O la puede ejercer en la esfera
Ay, qué lamento que esté fallando mucho esto. Sí, lamento mucho. Bueno, indudablemente hay que repetir esta sesión. Vamos a tener que repetir esta sesión. Vamos a reportar a la facultad, puede ser que sea también por parte de la facultad, porque esta es una plataforma de la facultad. Si no, posiblemente me voy a tener que pasar a mi plataforma personal, porque esta está fallando demasiado. Voy a reportar a la facultad. Pues mira, Diana, que les cuento que sí estoy preocupado, seriamente preocupado, muy preocupado. Estoy muy preocupado porque yo les pregunto ahí en los comentarios, observaciones, preguntas, y los resultados de los exámenes están muy bajos están las notas. Entonces sí me preocupa porque de mi parte hago todo el esfuerzo, todo lo posible, que el tema quede claro, me fallan mucho en los fundamentos jurídicos, los exámenes, las calificaciones están muy bajas, entonces sí me preocupa. Yo necesito que, que levantemos esas notas. Tenemos 40 puntos todavía en el segundo examen parcial. Entonces, sí, pues, si hay necesidad y si ustedes están de acuerdo, porque esto sí es voluntario, pues vamos a tener que implementar sesiones extraordinarias. Escucha bien. Escucho, Suseli. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Pues mire, haciendo un comentario respecto al examen, en lo personal, yo sí estoy consciente que voy a tener una nota baja, pero no sé si me escucha. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha, licenciado? Sí, le escucho, bien. Sí, claro. Le decía que sí yo en lo le personal, escucho muy bien claro. fíjese que a mí sus temas, todo lo que usted nos dio en el semestre, yo lo estudié y le puedo decir, o sea, yo sí sabía, pero lo que, digamos, a mí me afectó fue ponerlo ya como en práctica, en cuanto usted nos pedía ejemplos. Entonces ahí realmente ahí sí fallé muchísimo porque me está costando mucho, digamos, aplicar toda la teoría que usted nos está dando ahorita en ejemplos. Entonces, eso fue, y yo me imagino que a los demás compañeros o a la mayoría pues nos está pasando exactamente lo mismo, porque yo le entendí sus temas y todo, estudié, pero ya a la hora de que usted nos preguntaba, o sea, nos decía, de un ejemplo, entonces ahí yo sí me quedé así como en blanco, la verdad, licenciado. Sí, pero prácticamente todo está en la ley. Vean, es que el tema del derecho notarial es que nosotros no podemos hacer más que lo que la ley nos permite. Por ejemplo, había una que decía que tiene relación con el de ahí. Lo único que les pedía era que fuera de una ley diferente. O de un artículo diferente. Tenemos el aviso del testamento en el 45, tenemos el aviso de compraventa de inmueble en el 87, tenemos el aviso de documento proyecto del extranjero en el 40. Entonces, todo está, yo por eso trato de que vayamos de la mano con la legislación, porque es importante que nosotros como notarios únicamente podemos realizar lo que la ley nos permite. Por eso les leo el 154, estamos sujetos a la ley. Aquel aforismo creo que es el artículo 5 de la Constitución, que lo que no está legal, eso es para el ciudadano. Pero para nosotros los notarios, no, porque nosotros solo tenemos que cumplir con lo que la ley nos permite realizar.
los artículos a veces no, me citan un artículo que no corresponde, muchos me dejaron muchas preguntas sin responder, solo les ponían A, o les ponían un punto, o les ponían una letra, entonces me dejaron muchas preguntas sin responder. No sé si ahí termina su participación, Suseli. Ya le doy la palabra a Gilberto. Bueno, sí, licenciado, o bueno, estaba leyendo también los comentarios. Por ejemplo, tenemos en la clase de Derecho Civil, Procesal Civil, el licenciado nos da 10 minutos para un laboratorio que no vale puntos, por supuesto, es solo a manera como de practicar los temas que vimos el día anterior, por ejemplo. Pero, digamos, si usted pudiera implementar algo así como esto, digamos, como lo mismo que hacen sus exámenes, ¿no? Pedirnos ejemplos como para nosotros más o menos irnos familiarizando, porque la verdad sí estamos como en blanco en ese sentido ya de los ejemplos, licenciado. Y hasta aquí termina mi participación. Muy bien, de acuerdo. Sí, voy a tratar de hacerlo. Yo tengo muy buena comunicación con el licenciado Gordillo. Voy a ver cuál es la técnica que él utiliza en ese aspecto. Le digo, en el segundo semestre sí, porque el segundo semestre es más práctico. En el segundo semestre yo les mando casos. Les mando casos, una hoja, o les mando por el Classroom, porque ahora sí tiene que ser, les mando unos 5 casos para que ustedes lo resuelvan. Luego, si ustedes tienen dudas, los comentamos en la clase siguiente. Licenciado, tiene apagado el micrófono. Sí, le digo que lamento el problema. A la otra sección me voy a pasar a la otra plataforma mejor, porque aquí está fallando demasiado, y este es el problema de la universidad. No es problema, ya averigüé, no es problema del internet. Entonces les decía que sí, en la próxima sesión que tendremos el día viernes, me parece, sí, el día viernes vamos a usar otra plataforma, yo les voy a mandar el correo. Les decía que sí, voy a intentar hacer algo de laboratorios para el segundo parcial. Tenemos 40 puntos todavía en juego. Entonces, la verdad es que, ya ven, yo no trato de perjudicar a nadie. He tratado de colaborar con los que tuvieron problemas, y tuvieron problemas porque no mandaron el examen a tiempo, tuvieron problemas porque se salieron muchas veces del examen. Entonces, sí, yo sí les encargo que no se salgan del examen, porque esa plataforma, si inclusive me avisa, dice baja confianza, dice para la próxima active la cámara. Yo les dije que no les iba a activar la cámara, realmente no. Artículo 2, numeral 4, de notoria honradez. Entonces, realmente ya le doy la palabra a Gilberto.
Sí, vamos a tratar de ver de qué manera podemos levantar esas notas del primer parcial, porque hasta el momento ahorita pues estoy muy triste, muy decepcionado con esas notas. Es otra plataforma. Sí, Gilberto, le escucho. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo para hacerle el comentario, al menos en mi caso, respecto a las preguntas que usted mencionaba, que varios dejamos, digo dejamos porque yo fui uno de ellos, en blanco o que únicamente le agregamos un puntito, fue por el tiempo. Honestamente, pues yo sí estudié, la mayoría de preguntas, se lo digo honestamente, considero que sí me las sabía. Quizás lo que sí, pues no tener como tan a la mano o tan en la mente los ejemplos, sí era como de, bueno, hacer un poquito de memoria y buscarlos. Entonces, al menos hablando por mí, siento que me afectó un poquito el tiempo. El tema de tiempo, si hubiera sido un poquito más de tiempo, quizás mi nota hubiera estado un poco más alta. Y respecto a las sesiones extraordinarias, pues así que todo lo que sea en beneficio de nosotros y para poder subir la nota, pues estaría bien si ustedes están a disponibilidad de hacerlo. Sí, por mí no hay inconveniente. No, le digo, yo he hecho sesiones extraordinarias, inclusive con estudiantes que no son de la sección, pero eso lo vamos a programar. Si ustedes están de acuerdo, lo hacemos. Ya tengo determinado que para el segundo parcial les voy a aumentar el tiempo. Le voy a aumentar el tiempo, porque necesito que levantemos esas notas. Ok, licenciado, muchas gracias. Solamente era eso mi intervención respecto al tiempo, que creo que fue como la mayoría, o el origen de la mayoría de inconvenientes. De acuerdo, Gilberto. Creo que lo vamos a dejar por ahí, ya estamos en tiempo, y para evitar continuar con una señal mala, entonces vamos a reprogramar esas actividades, y pues si ustedes están de acuerdo, yo les mando un mensaje qué día y a qué hora pueden ustedes y lo podemos hacer. Y así podemos retroalimentar todos los temas y todos los ejemplos. Y eso es lo que yo les ofrezco por el momento. Retroalimentar todos los temas, porque recordemos que para el examen final viene todo resolverlos en las variantes. Unas dos variantes las podemos resolver para ver de la manera como están diseñadas las formas, porque como fueron varias variantes, entonces podemos resolver dos o tres variantes y ustedes tienen que hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. Que tengan buena tarde, nos vemos el día viernes, y siempre con sus leyes, por favor, para seguir con el desarrollo de la función notarial. Y el otro tema que sigue es un tema muy corto, que es la fe pública. Ya hemos avanzado algo al respecto de la fe pública, es muy sencillo. Bien, que tengan buena tarde. Gracias, licenciado. Pase buena tarde, licenciado. Está, licenciado. Feliz tarde, licenciado.